Hola, ¿cómo están? El día de hoy vamos a ver un tema muy importante, lo que son las medidas de posición. ¿Qué son las medidas de posición? Las medidas de posición son todas aquellas que dividen a una distribución ordenada en partes iguales. Dentro de ellas tenemos los que son los cuartiles, deciles y percentiles. ¿Qué son los cuartiles? Los cuartiles son aquellos que dividen un todo en cuatro partes iguales, por eso le llamamos cuartiles. Cada una de esas partes constituye un 25% del total. Ahora también tenemos los deciles, que son los deciles, son aquellos que dividen un todo en 10 partes iguales. Y cada una de esas partes constituye el 10% de la unidad. Y tenemos también lo que son los percentiles. ¿Qué son los percentiles? Son todos aquellos que nos van a dividir un todo en 100 partes iguales y cada una de esas partes constituye el 1% de la totalidad. Veamos entonces cómo se trabajan lo que son los cuartiles, deciles y percentiles. Primeramente vamos a trabajar lo que es un cuartil. El cuartil, para trabajarlo, para poder descubrirlo, vamos a trabajar lo que es esta fórmula, donde dice Q es igual a K, igual al límite inferior más K por N dividido 4 menos FI menos 1 partido FI por la amplitud. Esta fórmula nos está indicando que la K que está acá vamos a sustituirla por el número de cuartil que querramos averiguar. En este caso, entonces, si vamos a trabajar, primero tenemos que averiguar la posición, dónde está el cuartil. Y para trabajar la posición, entonces tenemos esta fórmula que es K por N dividido 4, que es K, ya dijimos, el número de cuartil que vamos a trabajar, por N, que es el total de las frecuencias, el total, el número de datos. Entonces, en este caso, dividido 4, ¿por qué? Porque estamos hablando de cuartiles. K es el número del cuartil y N el número total de datos. Entonces, ya tenemos nosotros acá esta fórmula para poder entonces ya trabajar cómo es que se puede sacar el cuartil. Veamos un ejemplo. Para sacar el cuartil número 3 vamos a hacer esto. Entonces, primero vamos a averiguar la posición. Entonces decimos que K, ya dijimos que es el cuartil que vamos a trabajar por N. Entonces sería, si vamos a trabajar cuartil 3, sería 3 por el número total de datos, que en este caso serían 200, sería 3 por 200 partido 4. Estamos hablando acá entonces que 3 por 200 sería 600 dividido 4. Eso nos da un total de 150. ¿Qué quiere decir? Que entonces aquí el cuartil número 3 estaríamos ubicándolo en 150. ¿Cómo vamos a ubicarlo aquí en esta tabla? Aquí tenemos la tabla, que tenemos unos datos de edades y está la frecuencia y la frecuencia acumulada. Entonces acá buscamos este 150, lo buscamos en la frecuencia acumulada. Si no encontramos exactamente el dato, vamos a utilizar el dato superior. O sea, buscamos en esta columna y tenemos que buscar el dato superior. En este caso sería 154. Aquí estaría ubicado nuestro cuartil número 3. ¿Qué quiere decir? Que vamos a trabajar con estos datos de esta fila. Entonces, esta sería nuestra fila para poder trabajar el cuartil. Entonces ya empezamos y trabajamos lo que es la fórmula. Sería cuartil número 3 es igual. Entonces ahí sabemos que el cuartil número 3 es el que vamos a hacer. Tenemos acá límite inferior. Tenemos en esta parte acá, donde encontramos el cuartil 3, el límite inferior sería acá, donde están todas las edades, y el límite inferior sería 50. Entonces aquí tendríamos 50, nuestro límite inferior. Vemos la fórmula más, abrimos paréntesis, aquí ese K por N dividido 4 ya lo sacamos, que es la posición. Entonces serían 150, estaríamos 150 menos
el FI-1, ¿qué significa? La frecuencia acumulada anterior. En este caso, el cuartil 3, tenemos la frecuencia que es 154, pero como nos dice frecuencia acumulada anterior, sería 105. En este caso, entonces, estamos hablando menos 105 partido que es FI, que es la frecuencia absoluta, o sea, la frecuencia donde está el cuartil, donde está ubicado el cuartil 3, que en este caso sería 49 partido 49. Estamos acá y decimos que es por la amplitud. Amp significa amplitud del intervalo. Entonces aquí estamos trabajando y decimos que entre 50 y 60 hay 10. Entonces la amplitud del intervalo es 10. Ahí estamos entonces ya sustituyendo los datos. Ya tenemos los datos. Decimos entonces que el cuartil 3 es igual a 50 más, empezamos entonces a hacer la operación que está dentro de los paréntesis y decimos 150 menos 105 sería 45 dividido 49. Esto por 10, que es lo que es la amplitud del intervalo. Hacemos esta operación para que se les haga más fácil. Le colocamos la unidad como denominador y multiplicamos numeradores y multiplicamos denominadores. 45 por 10 serían 450. Estaríamos acá con 450 dividido 49. Dividido 49. Vamos a hacer la operación, entonces sería 450 dividido 49. Vamos a utilizar una calculadora para poderlo hacer más fácil. Y decimos 450 dividido 49 nos da un total de 9.18. Tenemos acá que entonces esto es 9.18. Tenemos acá 9.18. Entonces ya tenemos este dato, ya sustituimos lo que está dentro del paréntesis y lo multiplicamos. Ahora sí hacemos la operación y decimos cuartil número 3 es igual a 50 más, que tenemos este dato ya establecido, 9.18. Eso nos da un total de 59.18. Y esta sería nuestra respuesta. Cuartil número 3 tiene un valor de 59.18. Como ustedes se podrán dar cuenta, la fórmula para el decil, lo único que varía es en la fórmula de posición, que sería K por N, pero ya no sería partido 4, sino dividido 10, porque estamos hablando de deciles. De igual manera, se trabaja la misma fórmula para elaborar lo que son los percentiles, y lo que varía es que en este dato K por N dividido 100, porque estamos hablando de percentiles, y se trabaja del mismo sistema, elaborando la fórmula que nosotros ya trabajamos acá para obtener los datos. Entonces, en conclusión, sabemos que la base es encontrar primero la posición. Teniendo ya encontrada la posición, ya sabemos entonces cuáles van a ser los datos que vamos a utilizar para poder trabajar lo que son los cuartiles, los deciles o los percentiles. Entonces esperamos que ustedes puedan comprender. Por razones de tiempo no podemos realizar algún ejemplo de decil o percentil, pero solo queremos que ustedes se den cuenta que es la misma fórmula. Es la misma fórmula para trabajar. Lo único que varía es la división para sacar la posición, que mientras en los cuartiles es 4, en los deciles es 10 y en los percentiles es 100. Y ahí vamos a obtener los resultados y teniendo ya la tabla de datos. Esperamos que les haya servido este ejemplo para poder ustedes trabajar en casita lo que son los cuartiles, deciles y percentiles. Será hasta otra oportunidad. Muchas gracias.